Quiero empezar brevemente diciendo algo sobre lo que actualmente hago, porque creo que es importante para mis comentarios. Trabajé con la organización OPS-OMS durante 11 años en Washington y fundamentalmente pues hice un trabajo como hacemos en este tipo de organizaciones de apoyo a los países en el desarrollo de proyectos de prevención, investigación, etcétera. Pero ahora que he regresado a mi país y a mi ciudad, estoy más que todo comprometido en el trabajo de campo, en el trabajo de terreno, en la prevención. Por eso poder estar aquí hoy y hacer unos comentarios breves sobre las excelentes 4 presentaciones que hemos escuchado ahora en este panel, me dan cierta, digamos, fortaleza porque todo lo que estamos intentando hacer para prevenir la violencia en nuestra ciudad tiene que ver en gran parte con lo que los colegas han mencionado. Quisiera entonces, por supuesto, de ninguna manera repetir ni hacer una síntesis de lo que cada uno de los 4 panelistas dijeron, pero sí destacar algunas cosas que me parece importante para la discusión. Me parece muy conveniente resaltar lo que Etienne manifestó sobre el tema del modelo ecológico de la OMS, que lo traigo porque precisamente estamos tratando de implementarlo de una manera integral. Etienne habló de los 4 niveles, lo individual, lo comunitario, lo familiar y lo estructural. Con el proyecto que estamos realizando con el apoyo del alcalde Rodrigo Guerrero, estamos casualmente intentando hacerlo de la mejor manera posible, y miren incluso la palabra intentando, porque de todas maneras uno no puede afirmar a priori que tuvo el éxito esperable. Estamos precisamente en esa intención de hacer las cosas evaluándolas, teniendo unos procesos que podamos mirar críticamente al interior, pero también con una mirada externa. En este proceso, por eso estamos metiendo el enfoque colectivo de la prevención de la violencia basados en el modelo ecológico, y por ello incorporamos lo que es todo el aspecto, digamos, hemos definido 5 líneas de trabajo que se relacionan con el enfoque ecológico. 1, el apoyo a las familias por todo el problema de disfuncionalidad. 2, el apoyo a generación, el tema de la escolaridad y el empleo, y en particular de niños, adolescentes y jóvenes, el empleo de los jóvenes. Hay en las zonas deprimidas, lo que hablaba Arturo de la inequidad, 35% de jóvenes que no tienen ingresos y hay que enfrentar eso. Tercero, todo el tema de lo deportivo y lo cultural, como enfoques que tienen que hacerse de manera racionalizada con todo este proceso. El enfoque ecológico y finalmente de la ecología, no el enfoque ecológico del modelo, sino de la ecología humana, del medio ambiente, pero digamos son los 4 aspectos positivos del enfoque, pero tenemos grandes inquietudes, dudas, porque tenemos enemigos de los procesos. Y los enemigos de los procesos de los cuales hay que hablar también en estas reuniones es el crimen organizado, que nos está haciendo un daño supremamente grande en estos procesos, porque efectivamente todo el trabajo implica que para el crimen organizado les estemos, digamos así, quitando la materia prima que viene de los sectores donde la inequidad es mayor. Entonces quería enfatizar esto de lo que ha planteado Etienne, porque me parece que tenemos que, trabajar en esa idea de enfocarlo de una manera integral. Me pareció también igualmente muy importante destacar lo que dijo Arturo respecto a la inequidad. Y hemos repetido en muchas conferencias, ser pobre no es ser violento. Y lo repito apoyando lo que Arturo ha planteado, porque tenemos la tendencia a discriminar, a estigmatizar los barrios pobres como barrios donde hay pobreza, delincuentes, y eso no es absolutamente cierto. Siempre que hacemos estudios sobre los problemas de la violencia en los sectores populares, encontramos que es la minoría la que hace la violencia, que la mayoría quiere la paz, que la mayoría de los jóvenes están estudiando, que la mayoría de los jóvenes quieren ingresos, quieren trabajar, quieren proteger y vivir como los demás, y cuando tienen hijos, le muestran a uno su bebé, su niño, su niña, y dice, yo no quiero que mi hijo, mi hija tenga los mismos
dificultades y problemas que yo he tenido. Apóyenos para salir adelante. No quiere la gente vivir en violencia, y mucho menos en los barrios pobres donde la violencia se da de una manera más. Pero lamentablemente en los sectores populares pobres es donde hay más inequidad. Digamos que es un problema de discusión científica que efectivamente es muy bueno decirlo, ser pobre no es ser violento, pero lamentablemente la inequidad se da mucho más cuando miramos la relación entre los pobres y los que de alguna manera tenemos más posibilidades de no tener pobreza. Gracias, Arturo, también por la cantidad de datos que nos has dado sobre la situación de México, muy preocupantes y muy importante el mensaje que nos has dado al final sobre la necesidad de México en paz. ¿Cómo es? México, vamos por la paz. A nosotros en Colombia, y tomo tu frase también, nosotros en Colombia, la mayoría absoluta de la población apoyamos el proceso del presidente Santos con las negociaciones de paz con las FARC. Colombia será un país muy diferente cuando el conflicto interno que tenemos por 50 años se logre terminar de una manera formal. Sabemos que acabar el conflicto interno de Colombia con las FARC y con otros grupos guerrilleros no va a terminar la violencia en sentido inmediato, al otro día va a haber paz total, no más muertos. No, lamentablemente eso va a ser así. Experiencia de Guatemala, de El Salvador, de Nicaragua, de otros países así lo demuestra. Así que estamos trabajando mucho para que ese momento del posconflicto interno tenga unas visiones en las cuales la visión de salud pública, la visión de la prevención sea efectivamente efectiva para que la violencia en nuestro país no continúe como está ocurriendo en este momento. Al doctor Gary Slotkin, a quien conozco hace unos buenos años y que le he escuchado su conferencia sobre los interruptores de la violencia, de nuevo agradecerle la explicación clarísima que nos ha dado sobre el efecto que puede tener esta estrategia de interruptores, pero sobre todo en enfatizar el criterio de que la violencia es una enfermedad contagiosa, transmisible. Recuerdo que cuando yo llegué a la OPS en Washington, el programa que entré a trabajar de prevención estaba en el área de las enfermedades no transmisibles. Y fue una discusión muy interesante y larga para dar a entender que allí no debería estar, sino que debería estar bien fuera o en otro área, pero nunca en la de no transmisible, porque sobre todo no es una enfermedad no transmisible, es todo lo contrario, contagiosa lamentablemente. Entonces, creo que esa presentación que hace el doctor Gary nos muestra que a través de eso podemos hacer prevención primaria, pero también prevención secundaria, y que efectivamente enfocarla nos daría una visión absolutamente más precisa y más alentadora por los efectos y los triunfos que tiene la estrategia que Gary nos ha mostrado que ha tenido en algunas ciudades de Estados Unidos y otras del mundo entero. Finalmente, el comentario sobre lo que el profesor Sandoval nos ha planteado sobre las armas. Solamente quisiera que, si es viable, tuviéramos una visión más cercana sobre lo que nos interesa más hoy en día, que es el tema de las armas pequeñas, las armas con las cuales esta violencia social ocurre. Me parece muy importante que usted nos ha ilustrado sobre todo lo de las armas nucleares, el problema mundial, bueno, toda esta cantidad de temas, pero nos interesa también a todos los que estamos aquí ver cómo podemos avanzar con el apoyo de Naciones Unidas para el control del comercio de armas. Los países industrializados, Estados Unidos, Rusia, Francia, incluyendo Brasil, incluyendo mi país, Colombia, hacen armas y las venden a la población. Qué lindo sería algún día en que las armas estas con las cuales nos disparamos, nos matamos, no estuvieran disponibles. Sabemos que Inglaterra es un ejemplo en el cual no es permitido bajo ningún punto de vista que usted porte un arma. Incluso si es cazador, no puede guardar su arma en la casa, la tiene que guardar en el club de tiro y solamente ir allá a usarla. Es un ejemplo muy lindo de Inglaterra, que no permite que nadie porte armas ni las guarde en su vivienda. Porque acuerdo mucho que Arthur Kellerman hizo un trabajo clásico en Estados Unidos sobre cómo tener armas en casa era un riesgo mayor de mortalidad cuando tenía armas al que no las tenía. Entonces ahí me parece que ese tema de las armas de fuego, en particular con las que, repito, se está matando a la gente en la cotidianidad, es muy importante ver cuál sería la posición de
las Naciones Unidas al respecto. Termino entonces, y espero, Arturo, haber ocupado los 10 minutos a tiempo, planteando que todos estos enfoques de prevención son los que hoy en día nos ponen con mayor énfasis en continuar trabajando. Hablaba con Rodrigo de que hace 15 años en que andamos, 20 años juntos en esto, no se hablaba de la prevención como se habla hoy insistentemente. Todos los panelistas de la sesión de inauguración, todos afortunadamente hablaron de la prevención. Todos hablamos hoy en día de la multisectorialidad, de la multidisciplinaridad. Hacemos un lenguaje común y ese lenguaje común es bien importante que lo mantengamos, lo enriquezcamos. Hoy en día estamos como, digamos, se está enfatizando bastante en la búsqueda de evidencias, claro que sí. Sigamos con esa posición de mejorar la evidencia, seguir trabajando y que efectivamente los pocos recursos que creo que Etienne mencionaba de la financiación para los programas de prevención y la investigación posiblemente sean más y más cada día y que podamos hablar en la próxima reunión de que nos están financiando más los proyectos de prevención de violencia y de investigación. Muchas gracias.